Hola, hoy vamos a ver una gran partida jugada entre Miguel Naisdorf y Robert Fischer en el año 1966. Esta partida se jugó en la Copa Piatigorsky, que esta era una serie, eran una serie de torneos que se jugaron en Estados Unidos, eran financiados por el matrimonio Piatigorsky, que eran unos millonarios de la época. El, el señor, el hombre del Piatigorsky, era un chelista muy conocido, reconocido, y su esposa era la aficionada al ajedrez, le gustaba mucho el ajedrez, incluso competía en algunos torneos femeninos de la época. Y bueno, era ella la ideóloga de hacer estos torneos. En estos torneos participaban los mejores jugadores del mundo, los mejores jugadores soviéticos de la época, Spassky, Keres, Bronstein, unos torneos realmente muy fuertes. Y obviamente de Estados Unidos participaba casi siempre, en todos ellos participó Fischer. Bueno, en la partida que vamos a ver, Miguel Naisdorf juega con las piezas blancas. La partida comenzó con D4, caballo F6, C4, G6, caballo C3, alfil G7. Bueno, tenemos una defensa india de rey. La opción sería jugar D5 y jugar una Grunfeld, que también Fischer la jugaba esporádicamente, no tanto como la india de rey, pero estaba también dentro de su repertorio. Bueno, pero en esta partida Fischer juega alfil G7, o sea, juega una india de rey, a lo que siguió D4, D6, alfil E2, enroque y alfil G5. Bueno, este esquema de desarrollo de las blancas con el alfil en E2 y el alfil en G5 se conoce como variante Averbach. El creador y el ideólogo de esta variante es el gran maestro soviético Yuri Averbach, que fue un jugador muy fuerte en la década de los 50, 60, un jugador soviético muy reconocido. Aunque no tuvo tanta trascendencia internacional en el ámbito, de lo deportivo, podríamos decirlo, pero sí era muy conocido como un teórico de aperturas muy importante, además un escritor muy reconocido de ajedrez. Fíjense, con alfil G5, ya las negras no pueden seguir el desarrollo típico de la India de rey, que es jugar E5. ¿Por qué? Porque ahora esta clavada es sumamente molesta para las negras en caso de que jugaran E5, y bueno, siempre va a haber temas tácticos de cambiar. O sea, por ejemplo, si las negras siguieran jugando el desarrollo, la variante típica de jugar E5, seguiría peón por peón, y ya quedarían prácticamente perdidas. Acá se puede jugar alfil por F6, alfil por F6, caballo D5, y ya las negras quedan automáticamente perdidas porque se ataca C7, se ataca F6. Las negras pierden enseguida. Así que generalmente contra la variante Averbach, las negras, el golpe central deja de ser E5 y pasa a ser C5. Así que Fischer en esta posición juega inmediatamente C5, que no es la única jugada. También se puede jugar H6 primero, a lo que puede seguir. Bueno, puede seguir alfil E3 o alfil H4. Y bueno, y luego si las negras siempre juegan en algún momento C5 y bueno, atacan el centro blanco. La otra opción, en lugar de C5, bueno, es jugar caballo 6, que es lo que es la variante más moderna. Y bueno, generalmente igual las negras juegan C5, pero bueno, con el desarrollo del caballo en A6, esto es un poco más moderno, más original, ¿no? Eh, bueno, como dije antes, contra alfil G5, Fischer jugó C5 inmediatamente, D5, cerrando el centro. La opción es cambiar, pero bueno, si se cambia D por C sigue da más 5 y las negras quedan bien porque enseguida van a recuperar el peón con dama por C5. Fíjense que se amenaza caballo por E4. O sea, defiendan como defiendan el peón de E4 las blancas, las negras van a jugar dama por C5 y van a quedar relativamente bien. Así que Naxdor jugó D5. Fischer contestó E6, tocando inmediatamente el centro blanco. Aquí existe una jugada de gambito que es B5, que se juega poco porque es realmente un poco dudoso. Se puede seguir peón por peón y seguir con A6. La idea sería, bueno, obviamente en este tipo de esquemas la idea siempre es abrir la columna A y la columna B para poder tener contrajuego en el flanco de dama. Es interesante una partida blitz, una partida activa,
pero una partida pensada quizás no tanto, más sobre todo a este nivel, ¿no? Bueno, luego de E6, Nagdor jugó caballo F3. El caballo F3 tampoco es la jugada más fuerte. Quizás lo más fuerte aquí sea seguir con dama de 2. Dama de 2 asegurando la posición del alfil de G5. Fíjense, el alfil ahora no puede ser expulsado con H6 porque bueno, la dama ataca la casilla H6. Si se juega H6, ahora las blancas simplemente van a jugar alfil por H6. Dama de 2 es la jugada más fuerte. Caballo F3 y ahora sí las negras pueden expulsar el alfil de G5. H6, sigue alfil H4. También se puede jugar alfil F4, es otra opción. Alfil H4 fue la opción de Najdorf. Peón por peón, peón por peón y G5. G5 y bueno, ya está solucionado el problema de la clavada del caballo de F6. Ahora se expulsa al alfil, no hay otra que jugar alfil G3. Bueno, y ahora Fischer juega B5. B5 que es una jugada bastante agresiva. Se amenaza inmediatamente jugar B4 y ganar el peón de D4. Pero al mismo tiempo el peón está en el aire. Fíjense que las blancas está la variante alfil por B5, que era probablemente lo que esperaba Fischer, que Najdorf entrara en alguna de estas variantes, por ejemplo alfil por B5 podría seguir, pero lo que las negras tienen caballo por E4. Caballo por E4 es muy fuerte. Si se toma, caballo por, sigue dama 5. Fíjense, ahora atacamos el alfil de B5, dama de 2, dama por B5 y caballo por D6. Y aquí las negras tienen buen contrajuego, buen juego a cambio del peón. Podrían jugar inclusive dama 6, por ejemplo, y la posición está bastante complicada. Fíjense que las blancas no pueden enrocar, la columna E está abierta, o sea, es una posición bastante compleja. La otra opción era jugar en esta posición, luego de B5, caballo por ejemplo, pero tampoco es buena porque sigue caballo por E4. Y las negras están cambiando su peón B por un peón central, el peón de E4, lo cual es claramente favorable a las negras. Pero el problema de B5 es el siguiente, la jugada que va a hacer Najdorf, que es realmente muy buena, que es la jugada caballo de 2. Caballo de 2 es fuertísimo, probablemente esto es lo que se le escapó a Fischer. Caballo de 2, ahora defendemos el peón de E4, queda defendido, está suficientemente defendido, porque ahora lo defendimos con el caballo C3, con el caballo de D2, y ahora sí atacamos al peón de B5. Ahora las blancas podrían tomar el peón de B5 si les tocara jugar y ganarían un peón simplemente. Y la clave de la jugada es que no se puede jugar B4, lo cual normalmente es bueno en esta posición. Por un tema táctico no se puede jugar. ¿Por qué? Porque seguiría caballo B5. Fíjense que ahora atacamos al peón de D6 con el alfil y con el caballo. ¿Cómo lo podemos defender? La única forma de defenderlo sería caballo E8, a lo que sigue caballo C4. Y ahora el peón de D6 cae sí o sí en la próxima jugada. Está atacado por el caballo de B5, por el caballo de C4 y por el alfil de G3. No hay forma de sostener el punto D6. Y bueno, y las blancas ganan un peón y el peón central y prácticamente quedan en una posición ganada. Así que luego de caballo de 2 no se puede avanzar, entonces no queda otra que defender el peón con A6. Sigue enroque. Torre 8. Atacando, está bien, está muy bien jugado. Poniendo presión sobre el peón de E4. Siguió dama C2. Y ahora Fischer jugó dama E7. Dama E7, bueno, atacando al peón de D4, poniendo presión sobre el punto E4. En esta posición existían otros antecedentes previos, la jugada alfil G4, por ejemplo. Esto se había jugado anteriormente, pero seguía, bueno, alfil por. Este era el desarrollo típico de la variante. H3, atacaba el caballo. Y A4. Y luego de B4, caballo de 1. Y fíjense, el problema siempre cuando se avanza D4 en esta posición, está bien, las negras ganan espacio en el flanco de dama, obligan a retroceder al caballo,
pero el problema es que se debilita la casilla C4 y las blancas van a poder llevar su caballo de D1, va a pasar a D1, a E3 y desde E3 van a poder ir a C4 o a F5. La casilla F5 también está débil porque se cambió el alfil de las negras que estaba en C8, bueno, lo cambiamos, que era el alfil que controlaba las casillas blancas. Bueno, y al cambiarse ese alfil, todas sus casillas blancas quedan débiles. Entonces las blancas con esta maniobra de colocar el caballo en E3 quedan muy bien, porque siempre van a poder colocar el caballo en C4 o en F5. Así que esa variante evidentemente no se consideraba muy buena la jugada del G4 para las negras. Bueno, así que Fischer hizo la jugada dama E7. Siguió torre a E1, muy bien, colocando la torre en la columna E, o sea, mirando indirectamente a la dama D7 y bueno, y defendiendo el peón de E4. Siguió caballo B7 y ahora una jugada muy buena de Niceford que es la jugada A4. Fíjense, con A4 estamos atacando el peón de B5, el peón de B5 ahora está atacado con el peón, el caballo de C3, el alfil de 2, o sea, hay que tomar una decisión, hay que avanzarlo, no queda otra, porque si no perdemos un peón simplemente. Así que Fischer jugó B4, siguió caballo de 1, y bueno, como vimos en las jugadas, un par de jugadas, el problema de B4 es que se debilita la casilla C4, y ahora el caballo va a poder ir a E3 y luego a C4, y desde C4, bueno, va a presionar el punto D6, entradas por B6, entradas por A5. Va a ser sumamente fuerte. Sigo caballo 5 y obviamente caballo 3. Bueno, y ahora Fischer hace una jugada que no es muy buena, que es la jugada caballo G6. La idea es llevar el caballo de F4 y buscar contrajuego con el caballo en F4. Pero vamos a ver que la táctica realmente no lo favorece para nada. Probablemente había que jugar torre B8 y bueno, tratar de resistir una posición pasiva, ¿no? Porque no, las negras no pueden darse el lujo acá de jugar activamente. Siguió caballo G6, caballo S4, fíjense, tocamos el punto D6 y caballo F4. Esta era la idea de Fischer. Ahora el peón de D6 está defendido, pero el problema es que Niceford dispone de alfil por F4, peón por, y ahora viene la jugada muy buena de Niceford, que probablemente es la que se le escapó a Fischer cuando jugó caballo G6. Niceford juega la jugada E5. E5 es fuertísima, muy fuerte. ¿El objetivo cuál es? El objetivo es, bueno, cuando este peón tome, vamos a crear un peón pasado en D5, un peón que va a ser una amenaza permanente, y al mismo tiempo vamos a colocar el alfil en F3, y el alfil en F3 va a atacar la torre de A8, y va a ser muy fuerte. Fíjense, sigue peón por peón, y alfil F3. Ya estamos amenazando, ya hay amenazas de ganar inmediatamente, con la jugada E5, la dama tendría que mover, y caería la torre de A8, y al mismo tiempo ya estamos listos para recuperar nuestro peón con caballo por E5. O sea, prácticamente con la jugada de 5, la posición de las negras, el centro negro prácticamente colapsa. Sigue peón por peón, alfil F3. ¿Qué se puede jugar en esta posición? Hay que sacar la dama de la casilla E7 para que no me ataquen con D6 o mover la torre. Bueno, Fischer eligió sacar la dama, jugó dama F8. Y ahora podemos recuperar simplemente el peón con caballo por E5. Y fíjense que las blancas están mucho mejor en esta posición. La casilla C4 está débil, o sea, si existe la necesidad, el caballo de 2 puede pasar a la casilla C4. El peón de F4 también es un punto débil es un peón muy débil para las negras. Es un peón que puede caer en las próximas jugadas. Así que podemos decir, la posición es prácticamente una posición ganada para las blancas. Fischer jugó alfil B7, caballo dama C4. Los caballos dominan totalmente la posición. El caballo de C4, el caballo de 5 están muy bien ubicados, junto con el peón pasado de 5. Esto le da una clara ventaja a las blancas. Siguió torre a D8,
Fíjense, si se jugara por ejemplo alfil por D5, seguiría alfil por alfil, caballo por D5 y caballo D7. Tocamos la dama. Nos queda única jugada, sería torre por E1 y caballo por dama. Y bueno, esta posición está ganada para las blancas. Torre por, sigue caballo D6 y bueno, tocamos D5. Podemos jugar, si hace falta, dama E4, el caballo mueve y dama por F4. En fin, el final es claramente superior para las blancas. Así que no se puede jugar alfil por D5. Siguió torre a D8 y caballo C6. Caballo C6, tocamos la torre de D8. Así que si se cambiara, bueno, esto sería horrible porque el peón pasado este es muy muy fuerte. Sobre todo combinado con el caballo que puede ir a D6 y luego C7. Es prácticamente las blancas quedan absolutamente ganadas. También es importante remarcar lo bien ubicado que está el alfil de F3, porque no solamente apoya el caballo, sino que también controla todos los saltos, los posibles saltos del caballo negro de F6. O sea, las negras no tienen ninguna casilla activa para su caballo, están condenadas a una posición pasiva. Así que tomar alfil por C6 es prácticamente firmar, ¿no? Firmar la derrota. Siguió torre por E1 y torre 8. Bueno, intenta simplificar la posición y buscar la salvación en un final. Naisdorf juega simplemente torre de 1. No tiene ningún interés en cambiar. ¿Por qué? Porque su peón pasado de D6 es muy fuerte y con la torre de 1 se puede apoyar su avance. Sigo torre C8 y H3. Una jugadita tranquila. Se quita cualquier casilla intento con G4 parte del caballo. Se da la casilla H2 al rey. Y bueno, se deja el turno a las negras que realmente no tienen forma de mejorar su posición. Siguió caballo 8. Caballo 8 intentando llevar el caballo a la casilla de bloqueo, de casilla de 6, la casilla delante del peón pasado. A lo que Naisdorf jugó caballo C6 A5. Tocamos el alfil de B7. Fischer jugó torre F8 defendiendo el alfil, a lo que Naisdorf jugó dama F5. Bueno, esta posición ya está absolutamente ganada para las blancas. Fíjense la fuerza de los caballos, fuertísimos en C4, en A5. El peón pasado que es una amenaza latente para las negras. El peón de F4 que está a punto de caer, o sea, las blancas están por quedar con un peón de ventaja. Y en esta posición la mejor jugada era alfil A8, a lo que seguiría caballo C6 tocando la torre. Bueno, y ahora sí probablemente ya no hay más remedio que cambiar. Alfil por, peón por, podría seguir alfil D4 y bueno, y dama por simplemente y las blancas quedan absolutamente ganadas porque ahora a todas las ventajas que tenían antes el peón pasado de C6, ahora también se suma la debilidad del rey negro que queda en su enroque, queda totalmente destruido. O sea, es una posición absolutamente ganada para las negras. Bueno, pero en esta posición, luego de caballo D6, Fischer juega luego de dama F5, Fischer juega caballo D6, lo cual es un error táctico grave, prácticamente se cuelga la partida, pero ya era una posición perdida. Caballo D6, a lo que Naisdorf juega caballo por D6, y en esta posición Fischer abandona la partida. Fíjense que se pierde una pieza. Caballo por D6, las negras tienen que tomar, no hay más remedio, dama por D6, a lo que seguiría caballo por D7. Caballo por D7, y cuando se tome de torre, sigue dama C8 jaque, el rey mueve y dama por. Y las blancas se quedan con una torre de ventaja. Así que bueno, dama F5, luego de caballo D6, caballo por D6. Y bueno, como dije antes, Fischer abandonó en esta posición, una posición ya absolutamente perdida.
Bueno, espero que les haya gustado la partida. Es una partida interesante. Interesante el esquema, el esquema de peones este de esta posición. Esto está muy interesante. El tema, los peones de B5 y C5 generalmente son fuertes en esta posición, eh, pero en esta posición en particular esto pasó a ser más una debilidad porque una vez que se obligó a las negras a jugar B4, luego de A4, les voy a mostrar la posición, luego que se jugó A4, que se forzó a las negras a jugar B4, fíjense la maniobra típica esta, llevar el caballo D1, el caballo D3 y las piezas entran por C4. Esto fue lo más interesante desde el punto de vista estratégico de la posición y además es importante aprenderlo porque es algo estándar en este tipo de esquemas, de estructuras de peones en el flanco de dama. Esto se da mucho, sobre todo en la Benoni, la defensa Benoni. Bueno, espero que les haya gustado la partida y por favor si les gustó no olviden suscribirse al canal y dar un like. Muchas gracias y hasta la próxima.